Un cordial saludo, mi nombre es Jorge Enrique Rosas Amaya, doctor en Educación de la Universidad Norbert Wiener de Perú, magíster en Investigación e Interpretación Musical de la Universidad Internacional de Valencia en España y licenciado en Música de la Universidad Subcolombiana de Neiva. El título de mi ponencia es Señas de mi folclore, aulas escolares inclusivas para el aprendizaje de la lengua de señas colombiana en niños oyentes de primaria a través del repertorio de músicas colombianas. Sean ustedes bienvenidos. Esta ponencia tiene 6 fases. Primera fase, una pequeña caracterización de los diferentes tipos de discapacidades. Vamos a hablar acerca de la discapacidad, específicamente de la discapacidad auditiva, la forma como ellos se comunican, que es la lengua de señas colombiana. Vamos a hablar acerca del modelo DUA y del modelo PIAR. Vamos a hablar de las músicas colombianas en el contexto de la educación y específicamente de la educación exclusiva, y hablaremos de la propuesta pedagógica. En primera instancia, reconocer de que dentro de la agenda internacional y específicamente dentro de la agenda educativa, el tema de la inclusión de personas con diferentes tipos de discapacidades al ámbito escolar es un tema muy importante. A partir de esta nueva visión, se están generando nuevas posturas, nuevos planteamientos, nuevas estrategias para permitir y facilitar que las personas que sufren de algún tipo de discapacidad puedan fácilmente ingresar al modelo educativo. Creo que la primera fase sería como reconocer un poquito, bueno, cómo se clasifican estas discapacidades. Primera discapacidad, una capacidad intelectual. Hablamos de una limitación significativa en el funcionamiento intelectual y de la conducta. La discapacidad visual, una disminución total o parcial de la vista. La discapacidad auditiva, que es la que vamos a centrarnos, habla de la pérdida o anormalidad de la función anatómica o fisiológica del sistema auditivo. La discapacidad física, hablamos de una disminución importante en el movimiento de una o varias partes del cuerpo, y hablamos del trastorno de espectro autista, que es una discapacidad del desarrollo que provoca algunos problemas en cuanto a sociales, comunicacionales y en cuanto a la conducta. En este caso, en nuestra ponencia vamos a dirigirnos específicamente a la discapacidad auditiva, pérdida total o parcial de la habilidad de escuchar. Se divide en dos: la hipoacusia, que es una discapacidad, una debilidad auditiva, es moderada. Las personas que sufren de ella pues pueden ser muy funcionales en la vida cotidiana, en la vida diaria, porque pueden adquirir el lenguaje oral a través de alguna información que reciben o algunos aparatos, o apoyo de algunos aparatos o implantes que ellos reciben. La segunda es ya la sordera, que es una más avanzada, que en esta sí tienen dificultades para el tema funcional de su vida y que utilizan la visión y la lengua de señas como su único canal de comunicación. Aquí surge entonces la lengua de señas, que es importante aclarar que la lengua de señas cambia de país a país, cada país tiene su sistema, un sistema lingüístico diferente. Esta lengua de señas funciona como cualquier otro idioma, tiene una gramática, tiene un alfabeto, etcétera, etcétera, sino que pues en vez de ser forma oral, está regido con gestos, está regido por la parte visual, utiliza las partes del cuerpo y algunos órganos con cierto tipo de articulaciones o movimientos para poderlo hacer. La palabra o la unidad mínima de la lengua de señas colombiana, pues obviamente hace referencia a la seña como tal. Tenemos 3 tipos de señas: las señas icónicas, o sea, señas que representan algo específico. Esta seña representa casa. Las señas intermedias, que son cuando se deletrean, se usa el alfabeto para deletrear el nombre o deletrear alguna palabra, algún objeto, alguna cosa. Y las señas arbitrarias, que son aquellas que la persona crea para identificar algo. Dentro de la comunidad sorda, cada persona, para evitar la deletreada de su nombre, cada persona crea su propia seña que la identifica a él, que es una seña arbitraria. En mi caso, yo escogí la J y la seña de guitarra, o sea, Jorge, guitarrista, es la seña arbitraria que yo creé para representarme dentro de la comunidad sorda. El diseño universal para el aprendizaje es una estrategia, un modelo que permite, es un modelo pedagógico que permite el cambio, la modificación, la reestructuración de los contenidos, de los currículos, de los modelos pedagógicos, de las estrategias de enseñanza-aprendizaje, para que cuando una persona con discapacidad llegue al aula, llegue al contexto educativo, pueda desarrollarse, y el currículo, como normalmente conocemos que pues, a veces se cuentan con unos currículos muy cerrados, permita que sea flexible y que reciba adecuaciones específicamente para este tipo de persona que ingresa al sistema educativo. Al llegar este estudiante al sistema educativo, se genera algo que se llama el plan individual de ajuste razonable. ¿Qué es esto? Se hace una caracterización de la persona que llega específica, porque recordemos que el nivel de dificultad de las discapacidades varía de persona a persona. Se reúnen padres de familia, docentes de apoyo, estudiantes, profesores que dan clase, y se hace una caracterización específica individual de ese estudiante.
se le hace una valoración, se generan algunos objetivos, algunas metas a partir de los hallazgos, y lo más importante es que se empieza a hacer un ajuste razonable en cuanto a la parte física, en cuanto a la parte de la evaluación, en cuanto a la parte pedagógica, para permitir de que la persona fácilmente pueda desarrollarse en el ámbito educativo sin que el currículo o sin que las estrategias del profesor que utiliza tal vez con otros compañeros puedan de una u otra manera pues dificultarle aún más el aprendizaje a este tipo de personas. Entonces, considero que tanto el DUA como el PIAR es muy importante incorporarlos dentro del desarrollo del tema de la inclusión. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿cuál sería el papel de la música o cómo podríamos a partir de la música nosotros generar propuestas para que fortalecer esta adecuación, este ajuste razonable para personas con diferentes tipos de discapacidad, en el caso nuestro, la discapacidad auditiva? Yo encontré primero pues que en las músicas colombianas tenemos una riqueza cultural, social, de costumbres increíble, ¿sí? Donde a través de ella nosotros podemos generar algunas propuestas pedagógicas. Normalmente el niño de comunidad sorda cuando llega, en este caso al contexto de primaria, una de las mayores dificultades que tiene es que, bueno, él aprende la lengua de señas, pero en el contexto donde está, hablo de sus compañeritos, de sus docentes, ellos no conocen la lengua de señas, o sea que la comunicación va a tener va a ser cortada porque pues no es bilateral, ¿sí? Entonces encontré de decir, bueno, ¿por qué no proponemos de que ya que la música y la lengua de señas tienen cosas tan afines como lo es la corporalidad, como lo es el movimiento, como lo es el gesto, como lo es la intertextualidad, como lo es el lenguaje, como el aprendizaje y la comunicación de costumbres, de tradiciones, de cultura, y esos elementos musicales como la melodía, el ritmo, que son tan atractivos para el niño de primaria, ¿por qué no crear una propuesta donde intentemos, porque realmente la discapacidad, cuando llega un niño discapacitado a habla de clase, también nos damos cuenta que nosotros tenemos un tipo de discapacidad cual, que no tenemos las herramientas para podernos comunicar en el lenguaje de él, ¿cierto? Entonces, a partir de eso surgió una propuesta pedagógica, ¿cuál? Enseñemos lengua de señas colombiana a niños de primaria por medio de músicas colombianas, bambucos, guabinas, curulados, utilizando el repertorio, dando el tema del canto, por medio de una cartilla pedagógica. Al niño de primaria el tema del canto y el tema del movimiento y el tema del gesto y el tema de la corporalidad es bastante atractivo. Entonces, lo que yo pretendo es que los niños de primaria, los niños oyentes, a partir de este repertorio puedan aprender algunas nociones básicas de la lengua de señas. Surge la propuesta Señas de mi folclore, 8 canciones compuestas en diferentes géneros musicales de mi autoría, donde cada canción está basada en una temática del aprendizaje de la lengua de señas, por ejemplo, los miembros de la familia, cuáles son sus señas, los animales, los colores, esas palabras de cortesía, buenos días, muchas gracias, ¿cómo está? Por favor, cuáles son las señas de las frutas, de los medios de transporte, y el niño va aprendiendo la letra de la canción, se aprende algunas, nos inventamos algún tipo de actividad que tenga algún gesto, algún movimiento, y después cuando ya el niño tenga aprendida la letra de la canción, que es muy atractiva para él, empezamos a anotar unas palabras claves donde él va haciendo las señas específicamente de cada uno de los objetos o las personas que en ese momento está caracterizando. Esta cartilla está pensada para niños de primaria, para que docentes, padres de familia, docentes regulares, me refiero a la profesora de primaria o al profesora de preescolar, y también el docente de música pueda implementar este material para la enseñanza. Viene acompañado por las señas, viene acompañado por la música, viene acompañado por los karaoke de la música, y aparte de eso viene con la música, con la partitura para que si el profesor de música la quiere tocar en vivo. Miremos un ejemplo, en la canción de la finca del abuelo hace referencia a la familia, tiene las señas del abuelo, la madre, el tío, el padre, el primo. El niño aprende, se aprende la canción, la canta, ¿sí? La representa, y después de que la aprende, va aprendiendo cada una de las señas. Entonces el abuelo, la madre, el tío, el padre, el primo, etcétera, etcétera. Entonces después de aprenderse la canción, va a colocar, se aprende también las señas y va cantando, creamos alguna actividad y la vamos realizando. Leemos rápidamente un pequeño ejemplo. Entonces, suena la canción, el niño va cantando, aquí está la parte instrumental de la canción, y a medida que él va cantando va enseñando las señas. Escuchámosla. Acá. Los hijos
colombiana. Entonces, como ustedes pueden ver, cada niño va aprendiendo la seña a través de la canción. Entonces, personalmente considero que es muy importante el aprendizaje de la lengua de señas colombiana, porque esto permite que se facilite la comunicación y más a través de las músicas colombianas. Muchísimas gracias. Un feliz día para todos.